Bienvenidos a un nuevo curso de Introducción a la Programación. En esta ocasión vamos a hablar de los operadores, los condicionales y los bucles. Primero vamos a ver los operadores. Tenemos primero los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son aquellos que nos ayudan a hacer las operaciones básicas, principalmente aquellas que ya conocemos: la suma, la resta, la multiplicación, división, potencia y módulo. En esta ocasión estaremos viendo las opciones para SEIM, que es el que nos va a permitir escribir pseudocódigo. Ya lo vimos en videos pasados. Python, lenguaje C y Java son las cuatro opciones que vamos a estar trabajando para esto. Como podemos observar, los signos de las operaciones básicas prácticamente son los mismos. Cambian únicamente en potencia, en los cuatro lenguajes, bueno, en los tres lenguajes y en el lenguaje de pseudocódigo. Potencia en SEIM es con este símbolo, Python son dos asteriscos y C y Java es con la palabra POW, que viene de una librería matemática que se utiliza en cada uno de los lenguajes de programación. Luego tenemos la función módulo, que utiliza el mismo signo de porcentaje. En el caso de SEIM puede ser con el signo de porcentaje o puede ser con la palabra mod. En el caso de los otros tres lenguajes de programación es con el signo de porcentaje que podemos obtener el módulo. El módulo es lo que sobra de una división. Tenemos los operadores de asignación. Los operadores de asignación son aquellos que nos permiten agregarle un valor a una variable determinada o asignar un valor que hemos capturado por el teclado, por ejemplo. En el caso de SEIM se asigna con el signo menor que y un guión medio. En el caso de los demás lenguajes de programación, con el signo igual. Por ejemplo, podemos asignar una variable a es igual a 5. Nos estamos asignando de esta manera en estos tres lenguajes de programación. Estamos asignando el valor a esa variable. En el caso de SEIM sería la variable a es menor que el guión medio y es 5. A vale 5. Mi variable a vale 5. Tenemos acá los ejemplos de cómo se hacen las sumas. Eso es un incremento, es una asignación con incremento de la suma. Dice a es igual a más 1. Estamos agregando el valor de 1 a la variable que ya vale 5, a la variable a. En este caso, esto se va a ver más adelante en el código. Nos es muy útil cuando estamos haciendo un conteo de cierta variable para controlar un proceso. En este caso, si nosotros le ponemos aquí a es igual a más 1, nos va a hacer esto de acá. Aquí abajo lo voy a describir. A es igual a lo que vale a. Acá a le tenemos asignado un 5. A es igual a 5 más 1. Entonces a sería igual a 6. A se está incrementando en su valor. Lo mismo pasa con Python, C y Java. A más igual a 1. Estos lenguajes de programación tienen la característica de que nos dan un poco más concisa la operación. Aunque la podemos hacer de esta manera como en SEIM, también la podemos hacer de una manera más corta, como aquí. Esto significa exactamente lo mismo que está acá o lo mismo que está aquí. Sin embargo, es más directa. A más igual 1. Significa que la variable a se le va a sumar lo que está adelante de igual, que es 1. Entonces a es igual a, acá tenemos nuestra variable 5 de estos lenguajes de programación, nuestra variable a que vale 5, perdón. Entonces a más igual a 1 significa a es igual a 1 más lo que trae a. Por lo tanto, a es igual a 6. Sucede lo mismo con estos de acá porque se manejan exactamente igual. Sucede lo mismo con las otras tres operaciones básicas, salvo que ya no es una suma, sino que es una resta, es una multiplicación y es una división. De esta manera se trabajan los operadores de asignación. Los operadores de comparación son aquellos que ya hemos visto en nuestros estudios de educación básica. Igual, mayor que, mayor igual, menor igual, distinto o diferente. Este también se maneja como diferente de o diferente que. En SEIM
son estos signos los que ya conocemos, y el diferente son el signo menor que y mayor que encontrados, para hacer referencia a que vamos a comparar valores distintos. En el caso de Python, C y Java, para hacer una igualdad se necesitan dos signos igual, porque con Python, C y Java estamos usando el signo igual, un solo signo igual, para hacer un operador de asignación, asignar una variable. En este caso, la igualdad con los lenguajes de programación que estamos viendo en este curso es para comparar, pero así A es igual, así con dos signos igual, a B, para comparar si el valor de la variable A es igual al valor de la variable B. Si yo lo pusiera A es igual a B en cualquiera de estos tres lenguajes de programación, significa que A va a tomar lo que vale B. Los demás operadores son los mismos, mayor que, menor que, mayor igual que, menor o igual que. Y distinto en estos tres lenguajes de programación es con un signo de exclamación y de admiración, el signo final y el signo igual. Esto significa distinto o diferente que. Los operadores lógicos nos van a ayudar a controlar condiciones. El operador y o la conjunción, el operador o la disyunción, el operador no o la negación. La conjunción implica que se tomen forzosamente los dos valores. A y B significa, así A y B, significa que vamos a usar exactamente los dos valores para que funcione el código o el proceso que estamos utilizando. En C, el operador y es con un signo de ampersand, que es este, sin la coma, o puede ser con la letra Y. El operador y en Python se escribe con su palabra en inglés, and. En C es con doble signo ampersand, en Java también. El operador o, por su parte, nos permite elegir entre uno y otro, A o B. Lo vamos a poner aquí entre paréntesis para que se distinga. A o B. Esto significa que nos dan dos elecciones a elegir. O sea, podemos elegir una de las dos opciones o podemos elegir las dos opciones. Si elegimos las dos opciones está bien, si elegimos una sola opción también está bien. Puedo elegir esta única opción nada más, o puedo elegir esta opción de acá, o puedo elegir ambas opciones. A diferencia del y, la función o va a dar verdadero si se cumple, si se elige una de las dos opciones o se eligen las dos opciones. La función o va a dar falso cuando ninguna de las dos opciones se cumpla. La función y da verdadero cuando se cumple con las dos, y da falso cuando alguna de las dos no funciona. Vamos a poner un valor a las variables. A es igual a 5 y B es igual a 3. Para modo de ejemplo únicamente, vamos a suponer que yo tengo acá, con la función sí, que la vamos a ver más adelante. Vamos a determinar si A, vamos a ver, A es igual a 2 o A es igual a 5. Entonces aquí vamos a ver si se cumple una de las condiciones. Esta condición obviamente es falsa porque A vale 5, no vale 2. Entonces esta no se cumple. Esta condición es verdadera porque A sí vale 5. Entonces esta sí se cumple. Y como se cumple una de las dos opciones, este fragmento de código aquí, o de pseudocódigo, se va a evaluar como verdadera porque se está cumpliendo una de las dos opciones. Si por lo contrario esto fuera diferente, aquí fuera un y esta no se cumpliera, entonces sería falso. Para hacer un se tendrían que cumplir las dos condiciones como verdaderas. En la disyunción, en el caso de Python se utiliza la palabra OR, y en el caso de C y Java se utilizan estas líneas verticales. No es una L, no es una I mayúscula, es una pequeña barrita o es una pequeña línea que está en su teclado de la computadora,
está generalmente en el 1 o a un lado del 1. Luego tenemos la negación, que en Sein se utiliza a través de este símbolo, o con la palabra no directamente, en Python con la palabra not, y en C con el signo de exclamación o admiración final, en Java de igual manera. La negación es para hacer lo contrario de un proceso. Por ejemplo, si no encontramos un objeto en la base de datos, se pondría como negación primero, not found, si no se encuentra. Condicionales. Los condicionales nos van a permitir ejecutar una acción u otra dependiendo si se cumple o no la condición que hemos escrito. El primer condicional es el condicional si, que en los lenguajes de programación se conoce como if, así se le conoce, y vamos a ver cómo se utiliza en Sein, en Python, en C y en Java. El condicional if o si, en pseudocódigo así, se escribe de esta manera, se pone la palabra reservada del lenguaje si, adelante va la condición, luego aquí va una palabra que dice entonces, y debajo van las instrucciones. Estas instrucciones deben tener un espacio que se llama indentación, aquí, una sangría como le llamamos comúnmente. Este espacio de acá en blanco se llama sangría, y debe existir un espacio en blanco cada vez que estamos utilizando el condicional if. De hecho, la indentación la vamos a trabajar en el código para que vean cómo se va indentando un código para que se comprenda. De eso se trata la indentación, que sea fácil de leer lo que nosotros codificamos. Entonces, la condición, después de la condición vienen las instrucciones, lo que se va a hacer con esa condición. Si no, es en caso de que esta condición no se cumpla. De ahí vienen las instrucciones por si no se cumple y se finaliza con el algoritmo. Tenemos el ejemplo acá, si la edad es mayor o igual a 18, supongamos que escribimos una edad, por ejemplo escribimos la edad de 20, vamos a poner si edad es mayor a 18, edad vale 20, eso de acá estamos suponiendo que ya pasamos la variable, edad es mayor o igual que 20, 20 es mayor o igual que 18, es un sí, como es un sí se cumple esta parte, y va a mandar un mensaje en la pantalla que va a decir eres mayor de edad, y esta parte de acá ya no se estaría cumpliendo, la de si no. En caso de que la edad, ahora vamos a poner edad 15. Ahora la edad vamos a suponer que vale 15. 15 es mayor o igual que 18, no es igual, no se cumple esta condición. Como esta condición no se cumple, esta parte de aquí no se va a ejecutar y se va a ejecutar la parte que viene acá de si no, esta parte de aquí. Y ya se finaliza el código. Para el caso de Python es igual, solo que ya con la palabra del lenguaje que es if, condición, después de condición van dos puntos y van las instrucciones, igual con una indentación o sangría. Por si se cumple la condición, se ejecutan las instrucciones. Si la condición no se cumple, se ejecuta lo que va en el else. Observemos que Python tiene un inicio, pero no tiene un final. Y la condición lleva dos puntos al final y el else lleva también dos puntos al final. La evaluación es la misma que la que hicimos acá. If edad es mayor o igual a 18, si es mayor o igual a 18, entonces le va a poner print, eres mayor de edad. En Python se utiliza la instrucción print, entre paréntesis se va a escribir la instrucción a escribir. Si es texto lo vamos a poner entre comillas, eres mayor de edad. En caso de que no, va a imprimir en la pantalla eres menor de edad, igual con la instrucción print. En el lenguaje C es un poco más estructurado. El condicional if tiene que llevar la condición entre paréntesis, tiene que llevar una llave que indique el inicio y el final del if, esto de acá. El else también tiene un inicio y un fin y dentro tiene sus instrucciones. Pasa lo mismo con Java. Son muy parecidas las instrucciones de C y Java en cuanto al if. Estamos acá evaluando las mismas opciones, si la edad es mayor que 18. En el caso de C, el mensaje me va a mandar printf, igual entre paréntesis y entre comillas. Si es texto, se le pone eres mayor de edad. Para el else es igual, printf. Printf, que es la instrucción para imprimir en la pantalla. En el caso de Java, es similar, con el mismo inicio y fin del if y del else, a través de unas llaves, y dentro del if el texto debe ir también indentado o con sangría, y aquí la instrucción para mostrar un mensaje en la pantalla es system out print line, y el texto se pone de esta manera, igual entre paréntesis y entre comillas.
El siguiente condicional es switch o según, que nos va a permitir tomar decisiones múltiples a través de una variable principal. Es decir, nos va a poner una variable que va a llevar un valor y de ahí vamos a tomar diferentes condiciones. En el caso del switch, same es con la palabra según, luego va la variable, luego dice hacer, y abajo van las instrucciones. Número 1, instrucciones. Número 2, instrucciones, separadas por 2 puntos. De otro modo, significa que si no se cumplen estas instrucciones de acá, entonces se ejecuta otra parte. Acá estamos evaluando la variable sexo, donde la persona tiene que escribir una letra para el género masculino o femenino. Es decir, el sexo va a valer H de hombre, por ejemplo, M de mujer. Y el programa se los va a mostrar en la categoría de sexo, pero ya como masculino o femenino. Sexo, si la variable sexo tiene una H, va a mostrar en la pantalla masculino. Aquí está, escribir, comillas, masculino. Esta instrucción nos indica que se va a escribir esta palabra en la pantalla. Si sexo vale M, escribir femenino. De otro modo, si escribieron otra letra, la X, por ejemplo, le va a salir un mensaje que diga indica un género. Y aquí fin según está indicando que se termina la instrucción. Acá inicia y acá termina. Y debe llevar indentación o sangrado en medio para que el código sea más fácil de leer. En el caso de Python no tenemos una instrucción switch, pero Python nos da el condicional if con un agregado que es el if. Funciona similar que este de acá. Primero la variable se va a ejecutar y si se cumple va a indicar las instrucciones a seguir. Lleva 2 puntos después de la primera variable. Luego la segunda condición, también con 2 puntos. Si esta no se cumple, pasa a la siguiente, que es el if. Puede haber tantos el if como necesitemos acá abajo. En este caso son 3 condiciones nada más, por eso no pusimos más, pero pueden poner acá abajo otro el if. Y luego su else en caso de que ninguna de las anteriores se haya cumplido. Igual, sexo es igual a h, if, ahora veamos el código, if sexo es igual a h, entonces imprime masculino. Si no, buscar si sexo es igual a m, entonces imprimir femenino. Else es en caso de que todo esto de acá no se cumpla. Si no presionaron una H ni una M, presionaron por ejemplo una Z, les va a salir el mensaje que diga indica un género. En el caso de C y de Java es muy similar la estructura del switch. El switch, entre paréntesis va la expresión o la variable, tiene un inicio y un final a través de llaves. Aquí está, a través de llaves, tiene un inicio y un final. Case 1 en el caso de C, instrucciones. Case 2, instrucciones. Java, case y valor, instrucciones. Case, valor, instrucciones. Default, en caso de que ninguna de las anteriores se haya evaluado como verdadera, va a pasar a default. De igual manera acá en C. En el caso de C estamos evaluando con switch la palabra sexo, inicio, final, recordemos. Case H en caso de que sea H, printf masculino. Case M en caso de que sea M, printf femenino. Default, printf elige un género. Con Java pasa de forma similar. Evaluamos sexo, case H, si sexo vale H, en caso de que sexo valga H, system out println masculino, en caso de que valga M, system out println femenino. Default, aquí le puse solamente la palabra error, le pude haber puesto elige un género, pero ya no cabía el texto acá. Bucles. Los bucles nos permiten controlar algunos procesos en cuanto a la forma en que se ejecuten o la cantidad de veces que se tengan que ejecutar. Tenemos el bucle for o para, que nos permite ejecutar una o más acciones un determinado número de veces, es decir, las veces que nosotros le podamos indicar. Como same, tenemos la instrucción para, va a la variable, se asigna un valor inicial, va a la instrucción hasta, se indica un valor final, con paso, hacer. Van las instrucciones después de una indentación y el fin de para. Aquí tenemos la forma de escribir las tablas de multiplicar. Para num, la variable num, esta es una variable, es igual a 1 hasta 10. Del 1 vas a hacer que la variable crezca del 1 al 10 con paso 1, es decir, de 1 en 1. Acá tenemos total es igual a tabla por num. Total es la variable donde se va guardando la multiplicación. Tabla es una variable que le vamos a pasar con anterioridad
donde vamos a elegir la tabla que queremos que nos muestre. Solo estamos mostrando el para en este caso por num. Si yo elegí la tabla, si ya mi variable tabla, ya le puse un valor de 6, por ejemplo, que ya le puse un valor de 6, tabla vale 6, acá número vale 1 hasta el 10, entonces va a empezar total, tabla por num, tabla que vale 6, por num que vale 1, esto de aquí, y aquí escribir tabla x num es igual a tal, lo que va a hacer es, va a poner esto es lo que vale tabla, luego imprime la x, luego imprime el 1, luego imprime el signo igual que va entre comillas y luego imprime el total, que está haciendo, que es donde se está guardando el valor de la multiplicación, y así sucesivamente. En la siguiente num ya no va a valer 1, va a avanzar al siguiente paso, va a avanzar 1 al siguiente paso y va a valer 2, y ahora multiplica por 2, y en la pantalla con la instrucción escribir me va a estar mostrando el siguiente valor, así hasta llegar al 10. En el caso de Python es parecido, for variable in range límites, y abajo las instrucciones. For tiene un inicio en Python, pero no tiene un final. Se acaba acá donde llega la última instrucción. Después de límites van 2 puntos. For, la variable num, lo mismo que ya veíamos, en el rango de 1 al 11. Termina en el 1 y no debe llegar al 11. Es decir, se va a detener en el 10. La misma operación que veíamos hace un momento en pseudocódigo, la tenemos aquí para Python. Y tenemos ahora print, donde nos va a imprimir. Ahora va a ir aumentando 6 por 1 es igual como se les explicó el anterior, 6 por 1, 6, hasta llegar al 10. Es igual, va guardando esto en una tabla que ya teníamos guardada y nos va pasando los valores hasta completar la tabla. En el caso de C tenemos la instrucción un poco más extensa, se pone la variable, se pone el número que va a valer primero, se pone punto y coma, se pone otra vez la misma variable, el número máximo al que debe llegar, luego se hace el incremento de la variable, así variable más principio, final y en medio las instrucciones con indentación. Mismo ejemplo de la tabla de multiplicar, lo tenemos aquí, la variable número es igual a 1, luego la variable 1 no debe pasar del número 10, tiene que ser menor o igual que 10, y la variable número más significa que número se va a ir incrementando de 1 en 1, 1, 2, 3 y así sucesivamente para hacer la multiplicación. Y acá es lo mismo que ya vimos, la operación para obtener el subtotal de la tabla. Aquí en printf vamos a poner primero un salto de línea con esta instrucción, luego ponemos esto de acá, que es un indicador para que se sepa que la variable tabla es de tipo entero. De hecho llevan las mismas acá, ahí, acá y acá. Es decir, va a ser un salto de línea, va a indicar una variable del tipo entero que es tabla, que es esta de acá. Luego el signo de multiplicación, que es asterisco, lo va a imprimir como tal. No, aquí no le pusimos X, le pusimos asterisco, lo mismo. Y luego otro número entero, que es la que corresponde a num, el signo igual, y luego otro número entero, que es el de la variable total. Entonces aquí nos va a aparecer, suponiendo otra vez que vale 6 el valor de tabla, nos va a aparecer 6 por 1 igual a 6. Bien, aquí le pude haber puesto la X también. 6 y otra vez por 2 es igual a 12. Y así nos va a llevar hasta llegar al 10. Hasta que lleguemos al 10, que es 6 porque le pusimos este signo en vez de ponerle una X. 6 por 10 es 60. Entonces cuando llega al 10 ahí se detiene porque dice que va a llegar hasta el número 10. Ya no va a avanzar. La tabla solo se imprime del 1 al 10. En el caso de Java es similar a lo que se hace con C. Muy similar. Acá se pone también el número 1, que es donde va a iniciar. El número 10, que es donde va a finalizar. En este caso para la tabla. En otros casos van a ser otros límites. No va a ser el 1 y el 10. Y acá se está imprimiendo de igual manera la tabla con la X, la variable tabla, más el texto X para que salga la tabla multiplicándose 6X más
la variable número que empieza valiendo 1, signo igual, 6. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el 10. El ciclo mientras nos permite ejecutar una o más acciones mientras que una condición sea verdadera. En C la instrucción es mientras, condición hacer instrucciones y fin del mientras. Acordémonos que debe llevar indentación para que el código sea perfectamente legible. En C, mientras número sea diferente de 0. ¿Qué vas a hacer? Vas a pedir un número, ingresa un número, leer ese número y vas a sumar suma es igual a lo que te suma más número. Para esto debemos definir primero la variable num de inicio con un número válido. Al inicio debemos de poner en pseudocódigo que número es igual a 1 y aquí se va a hacer la suma. Suma es igual a lo que te suma más número. Suma al inicio debe valer un 0. Entonces nos pide ingresa un número. Este número vale 1, esta variable vale 1 al inicio para que pueda entrar aquí. Si no, no va a entrar a hacer el proceso. Porque dice hacer mientras número sea diferente de 0. Entonces agregamos un número, escribe un número, ahora le ponemos el 5. Num vale 5. En una variable los valores cambian. Este se elimina y ahora número vale 5. Por eso se llaman variables, porque el número va a cambiar, va a variar. Y ahora tenemos suma es igual a suma más num. Suma al inicio vale 0. Entonces suma es igual a lo que trae suma, que es 0, más num, que es 5. Entonces ahora suma vale 5. Y se regresa otra vez porque el número valía 5. Entonces agrego otro número, escribe otro número, lee el número y ahora le vamos a poner un 7. 7, ahora suma es igual a lo que trae suma, que ahora suma vale 5. 5 más 7 y ahora va a ser 12. Vamos a otro número, escribimos otro número, se regresa. Esto vuelve a regresar, hace un ciclo para que vuelve mientras num no sea diferente de 0. Y vamos a poner otro número. Ahora le vamos a poner el 3. Suma es igual a lo que vale suma, que ya vale 12. Más número que vale 3. Ahora suma va a valer 15. Volvemos otra vez hacia atrás y ahora vamos a poner, escribe un número, ahora ingresamos un 0. Cuando yo ingreso un 0 se acaba el proceso y al final nos va a mostrar el resultado de la suma. La suma es, en este caso, 15, que es el valor que está dando nuestra última suma. En el caso de Python es exactamente igual, nada más que acá el diferente tiene que ser de esta manera con ese signo. Lleva ahí 2 puntos, número diferente de 0. Aquí se piden los datos de esta manera, se pone la variable num es igual a in de entero, input de que va a ingresar un valor por teclado. Entonces le ponemos ingresar número, entre paréntesis, como se abre un paréntesis de int, finaliza un paréntesis de int. Como abrimos un paréntesis de input, finalizamos con otro paréntesis de input. Y la suma ahora lo estamos haciendo de esta manera. Suma más igual a num, va a ir sumando todo esto, aquí más corto. Va a ir sumando todo esto con la variable num, con una instrucción más corta aún. Aquí se acaba while, aquí while va a estar dando vueltas aquí. Ahí va a estar dando vueltas hasta que nosotros agregamos un 0, vueltas y vueltas hasta que agreguemos un 0. El ciclo no se va a terminar. En cuando escribamos un 0 se termina y avanza a esta parte de acá, donde ya va a imprimir. La suma es, coma y suma. Este texto está entre comillas porque es un texto que se va a mostrar en la pantalla con la instrucción print. Y después de la coma va la variable suma para que nos muestre junto. La suma es 13. Tenemos el while en C y en Java, que son muy similares. While, condición entre paréntesis, y inicio y fin de while, y en medio las instrucciones. En este caso con C es igual, ingresar un número, printf, ingresar un número, scanf para leer esa variable, con esa indicación que le estamos dando acá, que va a ser un número entero. Y acá la variable num acompañada de este ampersand, donde se va a guardar ese número. Igual la suma como en Python, y se va a estar dando vueltas de aquí a acá, hasta completar y al final nos va a imprimir la suma otra vez. Esta diagonal significa con la n significa un salto de línea, un enter. A imprimir suma
dos puntos, esta instrucción que indica que va a ser un número entero, coma y la suma. Esto va entre comillas, que es el texto, y el indicador de la variable con número entero, que es suma. En el caso de llave es similar. While número es diferente de 0, hacer mientras el número sea diferente de 0. Inicio y fin. Existen un print line, ingresar número. Num scanner next in. Esta instrucción de acá la vamos a explicar a detalle más adelante, porque tenemos que agregar una función para que Java nos lea en la consola mediante teclado. Pero eso lo vamos a hacer posteriormente ya en el código funcional. Este es el ejemplo. La suma de igual manera como debe de ser en esta parte de acá, y al final se va a imprimir suma más suma. Este es el texto, suma, luego se pone el signo más y se agrega la variable suma. En C hay que indicar el tipo de variable de salida. En Java y en Python no, solo se pone más y suma. En el caso de Python se pone con coma, suma. En el caso de C se pone con coma, pero se tiene que indicar el tipo de variable que está agregándose acá. Y en el caso de Java no, se pone suma, pero se pone antes el signo más.